Buenas tardes a todos los que están acá presentes en este encuentro donde voy a exponer lo relacionado a un aspecto de mi plan de formación docente correspondientes al seminario 1 y 2 que contempla el contenido del perfil y gerencia del recurso docente en un diseño curricular por competencias dentro de un contexto de educación a distancia mediada por las tecnologías. En primer lugar, antes de comenzar, quiero darle la oportunidad a que este filósofo español que aprecio muchísimo inicie parte de las ideas que quiero compartir en esta tarde, en el tiempo que tengo dispuesto para ello, con este pensamiento que obtuve o que tuve de un artículo, de una entrevista que se publicó en un periódico español, donde dice que la educación debe buscar la formación de ciudadanos, no de empleados. Personas no solo con capacidades laborales, sino personas capaces de entender la sociedad. Educar para formar ciudadanos significa también formar gobernantes. Todos los ciudadanos son gobernantes, aunque deleguen en sus representantes ese poder de gobernar. Para eso hace falta crear una sociedad capaz de comprender al otro, de persuadir, de ser persuadido, de tener una actitud en la cual se comprendan y se expongan los argumentos. Además, por supuesto, de saberes fundamentales como la aritmética, la gramática, entre otros, asuntos que son esenciales, pero también aquellas materias que aportan un pensamiento global. Entonces creo que en este pensamiento, en esta idea de Sabater, hay una fuerte base de lo que yo quiero compartir el día de hoy. Voy a continuar con el contenido. El contenido que tengo para el día de hoy, pues, es reflexionar en el concepto de la educación, que es ese término que trabajamos tanto de manera cotidiana, que es la educación, los objetivos del desarrollo sostenible en un concepto o en un contexto macro, el proceso educativo, la importancia del rol de la educación a distancia, la evolución, elementos claves, componentes fundamentales, qué es un perfil profesional, la docencia como profesión, el diseño curricular por competencias, competencias, ¿qué son competencias? Abordaje, enfoque complejo, los focos de esas competencias, el desarrollo y concepción de las competencias, ya sea genéricas y específicas. Luego, dentro del marco y el contexto que le estoy dando a esta presentación, que es la educación a distancia mediada por tecnología, hablar de las competencias digitales y por último, la gerencia del recurso docente en ese concepto que yo quisiera proponer, que son las organizaciones que aprenden partiendo del aporte de Peter Senge con la quinta disciplina. Y finalmente, las conclusiones. Entonces, ¿qué es la educación? ¿Qué entendemos por educación? Porque tal como lo plantea Sabater, ¿de qué tipo de educación estamos hablando? En principio y de manera general, es un proceso de interacción social. Es la vía para superar limitaciones y para destacar la visión humanista de su propósito, siempre tomando en cuenta el carácter integrador al contexto de la persona que se está formando. Dentro de los objetivos del desarrollo sostenible que plantea la UNESCO para el año 2030, apenas estamos a 8 años de esa fecha y fíjense que lo que proponen estos objetivos del desarrollo sostenible y que deberían estar enmarcados dentro de lo que persigue la educación está el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura,
reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y finalmente alianzas para lograr estos objetivos. De primera mano pudiéramos decir que nos enfocaríamos en el cuarto objetivo, pero no. Si estamos hablando de una educación de calidad es precisamente para poder alcanzar todos los demás objetivos, además de la alianza que propone el último, tomando como fin esa idea que rescato de Sabater, de que todos somos gobernantes en potencia. Entonces vamos a hablar, ya para entrar dentro del contexto de la educación basada en competencias, tenemos a un pensador, como yo digo, pionero, con una propuesta clásica para el enfoque por competencias, en esa expresión de la educación durante toda la vida y la educación permanente, como lo es Jacques Delors, con su libro La educación es un tesoro. Jacques Delors habla de un proceso educativo donde están de manera circular incidiendo sobre ese proceso de que es continuo, que es permanente, que hay una valoración, una diversificación de esas etapas dentro de ese proceso educativo y que definitivamente tiene un orden complejo. Debemos superar las ideas reduccionistas y atrevernos a pensar de que hay multifactores, que hay multivariables que están incidiendo dentro de ese proceso. Además, el rol de la educación en la sociedad, y cuando me hablo de educación me estoy refiriendo a todo tipo de proceso formativo, ya sea que se dé a distancia o que se dé presencial o que sea tradicional o que sea en competencia, que sea convencional. Estamos hablando de manera general el rol de la educación en la sociedad. Tiene un rol desde lo intelectual, por supuesto, porque están estimulando el órgano donde es sede toda la generación de esos conocimientos a nivel intelectual. Hay un aspecto emocional que quiero aquí destacar porque ya no se habla de control de emociones, sino de reconocerlas y que dentro del proceso de educación los docentes debemos reconocerlas como un factor inherente al ser humano. Además está lo social, porque definitivamente hay una interacción con otros pares para promover esos espacios de entendimiento y que promuevan una mayor armonía dentro de los ambientes donde nos estamos desenvolviendo. También promueve lo estético porque no hay una, vamos a decir, una orientación donde se le dé relevancia a lo que es apreciado, a lo que es bello, a lo que es agradable y que de alguna manera tiene su campo disciplinar dentro de las reflexiones filosóficas que haya lugar. Además de eso está lo físico. La educación no está exenta de eso tampoco. Hay que promover una vida más saludable, una vida con ciertas condiciones que le permita a los seres humanos vivir con una calidad de vida. Entonces no está de más también pues que exista el impacto de la educación como rol dentro del aspecto físico. Entonces vamos a entrar ya dentro de lo que es el concepto de educación. La evolución de esta educación a distancia como una modalidad dentro de este concepto de educación. Y nos vamos a dar cuenta, fíjense bien, que la educación a distancia ya tiene su génesis desde el mismo momento que el hombre decidió escribir. Cuando el hombre empieza a codificar su lenguaje para poder interactuar con otros, ya está enviando un mensaje que en principio va a ser leído a destiempo, producto de ese asentamiento de esos códigos en unas tablillas de madera, en papiros, en papel y bueno, ahora en las pantallas digitales. Pero esta educación a distancia, fíjense que comenzó con la correspondencia de manera formal
Porque yo recuerdo que mi papá me contaba que él empezó, por ejemplo, a aprender inglés con unos paquetes de folletos que le llegaban por correo, y estos venían también acompañados con unos exámenes que él tenía que enviar también por correo, y que era una educación a distancia. Bien, entonces esto ha ido evolucionando cuando llega la radio. La radio ya precede a la televisión. Sin embargo, a partir de la década de los 50 del siglo pasado, la radio y la televisión, debido al impacto que tenían en la población, en las personas, pues fueron vistas como medios también para transmitir un mensaje educativo, ¿por qué no? Y ya en sí mismo se habla de la propiedad formadora o deformadora de estos medios. Luego, a partir de los 80, más o menos hasta 1995, se empieza la difusión de lo que son los archivos multimedia, de los dispositivos multimedia. Ya usted podía generar textos, llega la computadora y el audio y el video se convirtieron, los cassettes, bueno, cuántas veces yo no recibí VHs o cassette, lo que llamaban en Betamax, para ver clases de otras personas que habían sido grabadas en otros países para ser transmitidas en conferencias o en las mismas clases que teníamos a nivel de pregrado. Entonces ya hubo una evolución de lo que era la radio y la televisión, que de hecho fíjense que el filósofo pensador Marshall McLuhan, por allá en los 60, también del siglo pasado, hablaba de la aldea global, es decir, que el mundo se iba a ser más pequeño producto de la innovación y la tecnología que se estaba operando en los medios de difusión. Y finalmente llegamos a Internet a partir aproximadamente del año 95 a la fecha, donde ya sabemos toda la explosión que ha servido la World Wide Web para agilizar la transmisión de la información. Bueno, continuando. Entonces, aquí quiero dejar este pensamiento en esta lámina porque me pareció muy alusiva a lo que estoy desarrollando en este momento, que es que el transcurso del progreso educativo se parece más al vuelo de una mariposa que al trayecto de una bala. Y viene como reflexión a lo que estamos viviendo en este momento con esta situación de guerra que se está viviendo en Ucrania, todo lo que eso ha significado para todos y lo que pudiera significar como impacto en todos los niveles, y cómo esos objetivos del desarrollo sostenible se están viendo vulnerados a 8 años de su fecha límite con esta situación. ¿Cuáles son los elementos claves en la educación a distancia? Bueno, fíjense, estamos hablando de una educación, un rol que debe cumplir o que cumple en la sociedad, y tenemos que diferenciar estos contextos de la educación a distancia, específicamente de esa que usted no está cara a cara, el docente con el discente, en términos de espacio-tiempo, precisamente porque ya no hay el encuentro en el tiempo y en el espacio, precisamente porque el medio permite que posteriormente el material sea consumido. Geográfico, porque esta sala, este encuentro es el mayor ejemplo de eso. Podemos encontrarnos, pues la profesora María está en Caracas, mi esposo está en su empresa, ustedes están en su casa, en fin, hay vamos a decir, una confluencia de motivaciones que permiten que estos medios tecnológicos acerquen y disminuyan esa brecha geográfica. Madurez y autonomía, algo que se ha insistido mucho. Cuando usted está asumiendo una educación a distancia donde no está cara a cara con el docente, debe contar con cierta madurez para reconocer que debe ser autónomo en su proceso de aprendizaje. El plan de estudios, definitivamente el plan de estudio debe estar contextualizado a estos espacios o a estos entornos, porque no es lo mismo todo un bagaje que se tiene concebido desde lo presencial, simplemente digitalizarlo, transformarlo en PDF y convertirlo
en un insumo para la educación a distancia mediada por tecnología. Definitivamente esa no es la idea. Los medios tecnológicos utilizados para transmitir el mensaje, como es la computadora, como es la tableta, como es mi teléfono inteligente o como es una aplicación tecnológica dentro de lo educativo, en sí mismo no representan la educación a distancia. Es la pedagogía, la didáctica que desarrolla el docente, que puede movilizar de manera adecuada ese mensaje hacia el estudiantado. Y finalmente la tecnología, como ya lo adelanté, porque es el medio para yo poder transmitir la web a través de toda la tecnología que significa ese espacio inmenso donde podemos nosotros confluir de esta manera, pues implica una serie de facilidades que nos permiten reducir las brechas que nos separan de otras alternativas. Una de las cosas interesantes de los componentes fundamentales de la educación a distancia es el aprendizaje independiente. ¿Qué confluye acá en este aprendizaje independiente? Los multimedios de apoyo didáctico, los acabo de mencionar. Además de eso, tenemos que construir una metodología autogestiva. No es solamente el estudiante, sino yo como docente, cómo me estoy gerenciando a mí mismo para generar contenidos que sean adecuados y convenientes a estos entornos. Y luego está un concepto fundamental que es la evaluación formativa, que ya de por sí es un agregado importante y relevante dentro de la educación basada en competencias. Sin embargo, en la educación a distancia mediada por tecnología o en la educación a distancia, cobra todavía mayor relevancia porque es el acompañamiento que se le debe dar al estudiante o a la persona que está en formación, realimentando constantemente la información que estamos recibiendo por parte de esa persona en formación y cómo yo voy construyendo conocimiento con él. Definitivamente en estos escenarios el estudiante pasa a otro nivel. Es de allí la importancia del aprendizaje independiente. Entonces voy a dar un espacio breve para reflexionar partiendo de la idea de que reconozco como importante, como fue Paulo Freire, el pedagogo brasileño, en uno de sus libros donde habla de la educación, dice que es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Fíjense, algo parecido a lo que está planteando Sabater cuando inicié mi exposición. Entonces, ¿qué es lo que busca de acuerdo a lo que plantea Freire? Que la persona en formación sea dueña de su propia voz. Qué importante es esto, ¿no? Que no sea solamente una máquina repetidora de contenido, sino que sepa interpretarlos. Entonces, a mí por lo menos me surge la interrogante: ¿de qué forma se debe llevar a cabo esa praxis, la reflexión y la acción de ese hombre docente para que realmente opere esa transformación? ¿Y qué sucede entonces? ¿Cómo contribuye la educación a distancia? Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es el perfil profesional, porque es uno de los enunciados de este seminario. Vamos a reflexionar qué significa, porque todos hablamos de, bueno, tú eres un profesional de la ingeniería, tú eres un profesional de la medicina, tú eres un profesional de la arquitectura. ¿Qué pasa con la docencia? Bueno, vamos a reflexionar en el término profesional. Una profesión es un conocimiento especializado y frecuentemente requiere una preparación académica, fíjense lo importante, académica, larga e intensiva. Ese perfil profesional que contiene unos roles, unos conocimientos propios de la especialidad para la cual me formé, unas habilidades, unas destrezas, pero también, muy importante, viene acompañado con unas actitudes y unos valores. Entonces, pudiéramos decir que el profesional, como tal, es una persona que está preparada de manera sistemática, desde el punto de vista del conocimiento, de forma larga e intensiva.
Además, ese profesional debe ser capaz de aislar un problema, debe mirar bien ese problema y debe encontrar las soluciones a ese problema. Esto es una manera general de analizar o evaluar el concepto de profesión asociada al término profesional. Entonces, ¿qué pasa con el docente? La docencia como profesión. Hay un artículo interesante publicado en la red Redalic de este investigador Montero referido en PAIB, donde él habla que en el caso de la docencia se presenta una particularidad porque nosotros como docentes, especialmente los que no tenemos la educación como una carrera fuente, sino que venimos de otras profesiones, tenemos un cuerpo codificado de conocimientos, a lo mejor tenemos unas habilidades compartidas y hay una cultura compartida. Cuando hablamos de ingenieros, abogados, médicos, cuando estamos hablando del docente, como abarcamos tantas áreas del conocimiento, pueden ocurrir confrontaciones con el significado del ejercicio docente como profesión. Porque en principio estamos expuestos a una cantidad de situaciones dentro del aula de clase que nos obligan a ser muy versátiles dentro del desempeño de ese ejercicio de la profesión docente. Entonces, ¿qué nos acompaña a nosotros? Un diseño curricular, evidentemente. Y el diseño curricular es un modelaje del plan de estudios. Esa es nuestra herramienta, lo que nos permite de alguna manera instrumentalizar el conocimiento que estamos impartiendo en el aula. Entonces, el diseño curricular es el proceso mediante el cual se estructuran programas de formación profesional con el fin de dar respuesta adecuada a las necesidades de formación de las diferentes poblaciones a través de la transformación de un referente productivo en una orientación pedagógica, muy importante, en una orientación pedagógica. Entonces, en el diseño curricular por competencias, estamos hablando de un paradigma de enseñanza-aprendizaje que dentro de un enfoque complejo, ¿se acuerdan cuando vimos la lámina de Jacques Delors? Que él hablaba de un proceso complejo, es estratégico, toma apoyos en la visión integral del proceso de educación. Aquí tomamos como referencia a otro filósofo pensador importante del siglo pasado, ya próximo a cumplir 100 años, o ya cumplió los 100 años, como es Edgar Morin, con sus 7 saberes necesarios para la educación del futuro, complementado por la necesidad de organizaciones en permanente aprendizaje, de acuerdo a la propuesta de la quinta disciplina de Peter Senge. Esto lo propone otro clásico del enfoque basado por competencias a nivel de concepción teórica como es Tobón. Entonces, ¿cuál es el antecedente de este abordaje complejo de las competencias? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, fíjense, hay una serie a partir de los años 70, se habla, de acuerdo a los entendidos, que empiezan a introducirse términos relacionados con el desempeño laboral. Y ya al introducir eso del desempeño laboral, como se está hablando de una sociedad industrializada, el modelo educativo, vamos a decir, refleja lo que representaba esa sociedad que en este momento deviene en la sociedad del conocimiento. Pero en los años 70 del siglo pasado, ese desempeño laboral tiene un impacto en los programas de educación y empieza en el sector de educación a hablarse del tema del desempeño durante el proceso formativo, especialmente en las décadas de los 80. A mediados de los 80, sobre todo en el continente europeo, empiezan a surgir una serie de programas de movilidad estudiantil acompañados de incentivos económicos para que hubiese una especie de lenguaje común en la movilidad que tenían los estudiantes de este continente europeo. Eso es lo que llamábamos los intercambios estudiantiles. Y empezó con el programa Sócrates, que después estuvo más o menos a mediados de los años 80 hasta el año 2000, cuando terminó como Sócrates II, y se fusiona con el programa Erasmus,
que es un acrónimo que tiene que ver con las siglas relacionadas a esta movilidad de lo que es el espacio común europeo y que toma como símbolo al humanista Erasmo. Sin embargo, como vuelvo y repito, perseguían ver cómo los países que integraban esta comunidad podían favorecer a través de homologaciones las titulaciones de los estudiantes que estaban formándose en las distintas universidades de estos países europeos. Está después la Declaración de Bolonia en el año 1999, donde hubo una convención donde se le da formalidad a este tema de las competencias, tratando de ver cómo se hablaba un lenguaje común para que los titulados en las distintas disciplinas que estaban ofreciéndose en las universidades europeas tuvieran facilidades de acceso a oportunidades de trabajo en el espacio común europeo. Luego de la declaración de Bolonia, pues viene el proyecto Tuning de Europa. El comunicado de Praga está muy inserto dentro de lo que planteé de Erasmus, Sócrates y la declaración de Bolonia. Luego viene de manera determinante el proyecto Tuning Europa en el año 2000 y 5 años después tiene su réplica espejo en el Alpha Tuning Latinoamérica, tratando de extender el concepto de lo que significa las competencias o una formación con el enfoque basado en competencias. Entonces, en las competencias del enfoque complejo, estamos hablando de la complejidad, que por tanto no significa y no debemos confundir con complicado. Las competencias del enfoque complejo, fíjense que persigue una formación de personas integrales, con sentido de la vida, espiritualidad, conscientes de sí mismas. Proyectos que deben tener un proyecto ético de vida, reforzar y contribuir al emprendimiento, fortalecimiento de habilidades del pensamiento complejo y procesos formativos claros, socializados, compartidos en las instituciones educativas. ¿Para qué? Es decir, yo estoy diseñando un programa o un plan de estudio en el enfoque por competencias. Bueno, pero ¿para qué? Y yo como docente, ¿qué papel tengo en eso? Muy bien. Luego, entonces vamos a ver cuál es el foco de estas competencias para ir entendiendo cuál es el perfil de ese docente. Debe tener modelos pedagógicos existentes o a través de la integración de ellos, desempeño ante actividades y problemas, fíjense, bien importante, considerando integración de conocimientos, procesos cognitivos, las destrezas, las habilidades, los valores, las actitudes, la orientación de la educación a través de estándares e indicadores de calidad, construcción de programas de formación en un contexto determinado y que estén acorde a disciplinas, a investigación, a profesiones, al aspecto social, a lo ambiental y a lo laboral. Fíjense que acá ustedes pudieran encontrar de manera análoga una relación con los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque fíjense que muchas de las ideas que están trabajando este foco de las competencias promueven o reflexionan sobre esos objetivos que está persiguiendo la UNESCO y tomando como fecha límite el 2030. Sí. Quisiera ahora, entonces, visto lo que es el enfoque complejo y el foco de las competencias, surge la pregunta a través de este estudio que leí y que me pareció muy interesante de un psicoanalista, investigador en el campo de la neurociencia, donde él se hace la pregunta conjuntamente con un equipo de trabajo si las competencias realmente se enseñan. Y van a ver a lo largo de esta presentación qué significa eso. Porque para Pilioneta, él se va a la célula, a donde se origina la relación que a través de la sinapsis nos permite crear conexiones y áreas de conocimiento. La neurona tiene una serie de elementos
Está el cuerpo, están las dendritas, que son las que van a unirse con otras neuronas para el efecto sináptico y crear una red de conocimiento que permite desarrollar ciertas áreas de acuerdo a la especialidad donde nos estemos formando. ¿Qué es lo que plantea este equipo de trabajo de Pilioneta? Que a medida que nosotros introduzcamos a nuestros estudiantes en áreas del conocimiento donde se les exija, donde haya un reto, donde haya una intensidad del proyecto pedagógico para llegar al mensaje que queremos que nuestros estudiantes aprendan con H intercalada, nuestro cerebro se va a estimular en mayor medida y va a promover o va a propiciar la mielinización, que es, aquí en el punto, se los quiero señalar con este puntero, aquí en el puntero rojo, esta área, que es esta vaina, está el axón. Esa es una cubierta de oleoginosa, es decir, que tiene mucha grasa. Es por ello que estos neurocientíficos llegaron a la conclusión que la alimentación es un elemento fundamental para que nuestros estudiantes puedan desarrollar acciones fuertes que permitan esa mielinización que necesitamos para la conexión sináptica de nuestras neuronas. Entonces, en esta concepción de competencias les traigo este esquema rápidamente como referencia. Este es de CINDA, del Departamento de Educación de los Estados Unidos, donde ellos hablan de unos rasgos y características de estas competencias. Hay unas destrezas, unas habilidades, hay un conocimiento, hay unas competencias producto de las experiencias de aprendizaje integradoras, tal como lo acabo de plantear en la lámina anterior. Mientras usted más rete al estudiante, mientras usted más lo desafíe, mientras usted lo ponga a trabajar con problemas donde se desafíe esa capacidad de resolución del estudiante, puede haber una mayor demostración a nivel de desempeño durante su proceso formativo y por ende cuando vaya o concurra al mercado laboral. Por eso es que es bien importante la manera de cómo se conciben estos programas dentro de esta concepción del enfoque basado por competencias y qué es lo que perseguimos con ellos. Porque realmente, como vamos a ver en las conclusiones, no es muy sencillo o no es tan complejo en sí mismo ponerlo en práctica. Entonces, ya como que llegando a una especie de resumen de lo que significan las competencias, son experiencias integradoras de aprendizaje, donde interactúan las destrezas, las habilidades, el conocimiento y se convierten estas en paquetes de aprendizaje con un valor de cambio y que dan como resultado una demostración, que es aplicar esas competencias. Por eso es que se hablaba lo que les planteé en la lámina de Montero, cuando lo refiere Paibé, de que si en la profesión docente, cómo se ven o se visualizan esas competencias, porque definitivamente se van a demostrar una vez que usted está ejerciendo su labor como docente. Y ahí empieza el aspecto subjetivo, hasta qué punto yo soy competente como docente. Aquí me viene a la mente un ejemplo que yo colocaba a mis estudiantes cuando di el curso de Filosofía de la Ciencia. Había un material de Carl Sagan, ya fallecido, amante de la astrofísica, que él en uno de sus seriados del programa Cosmos, hablando de dos mundos, el mundo de la astrología y el mundo de la astronomía, pone el ejemplo de Kepler. Y todo lo que aportó Kepler a la astronomía, y uno pudiera dudar de las competencias de Kepler para lo que él podía ofrecer dentro de lo que es el campo, o lo que fue el campo de su investigación, como fue estudiar el universo, las estrellas, los planetas, desde esa edad media inquisidora. Sin embargo, cuando él fue llevado a un aula de clase para enseñarle a niños de educación básica, pues fue un completo fracaso. Es decir, no pudo
establecer esa competencia pedagógica para que el mensaje que él quería transmitir a estos niños, a estos jóvenes, llegara de manera satisfactoria, porque se la pasaba todo el tiempo pues rumiando en sus pensamientos, reflexionando, y mientras los chicos Sagan hace una recreación de una clase de él tirándose taquitos y completamente en desatención, ¿no? Entonces aquí quería establecer ese ejemplo. Si yo puedo ser muy competente en mi área de conocimiento, sin embargo, ¿qué tanto soy para transmitirlo a la hora de colocarme frente a un salón de clase, ¿no? Entonces, la demostración definitivamente es la que indica si yo realmente aprendí esa competencia. Luego, tenemos las competencias genéricas para educadores. Esto es un estudio que se hizo de manera intensiva, tomando en cuenta a unas experiencias del Ministerio de Educación de los Estados Unidos, y se llegó a este artículo que resume Pavie, donde él habla de unas áreas de competencias generales, siempre haciendo la salvedad de lo que acabo de explicar, que no se puede hablar de competencias hasta que usted no lo demuestre, donde no haya una acción, donde usted realmente pueda responder resolviendo los problemas asociados a esa especialidad. Entonces, las áreas de competencia que pudiéramos hablar dentro del universo de la educación pueden ser cognitivas, que tienen que ver con el lenguaje, comunicación, pensamiento lógico, matemático, resolución de problemas, todo lo que está asociado a la resolución de problemas, como es la observación, análisis, identificación de componentes de ese problema, que son de diversa índole. No es solamente problemas de matemática porque soy profesor de matemáticas, no, es el problema del estudiante que llegó y no le está prestando atención y usted quiere ver y le está distrayendo al resto del aula, o una actividad que usted está desarrollando de manera conjunta, pues hay un grupo de estudiantes que no están llevando la actividad tal cual como usted lo está proponiendo. O sea, ya esos son problemas que diariamente estamos enfrentando dentro de nuestro quehacer como docentes. Autoaprendizaje y autoconocimiento. Entonces nosotros debemos ser personas reflexivas, debemos tener motivación hacia el aprendizaje, informarnos, aprender a aprender, preocuparnos por el propio desarrollo, conocimiento de nuestras propias capacidades, cuáles son nuestras limitaciones, y transferir conocimientos de un contexto a otro. Desde el punto de vista de lo social, bueno, bueno, no se discute el trabajo en equipo, capacidad de negociación, saber argumentar, la interacción necesaria con nuestros pares y con nuestros estudiantes, por supuesto, hacer entender a los otros los propios puntos de vista, tener confianza, autoestima, buscar y sostener redes de contacto social. Motivación hacia el trabajo. Debemos tener iniciativa, responsabilidad en las tareas, compromiso e interés en las tareas también. Sé que estamos trabajando en un contexto socioeconómico bastante difícil, complicado, pero aquí me vienen las palabras del profesor Osvaldo Romero García cuando decía que, o dice, porque no tengo conocimiento que haya fallecido, pero cuando yo estaba recién graduada había unos libros muy buenos que estaban relacionados con la motivación hacia el trabajo. Él estaba desarrollando su investigación en los laboratorios de psicología de la Universidad de los Andes. Allí produjo una serie de publicaciones y una de estas hablaba de que la persona que está motivada intrínsecamente puede encontrarse en una situación difícil dentro de su entorno laboral, pero siempre va a reconocer que debe dar lo mejor de sí mismo para desarrollar ese trabajo, y que por supuesto, dadas las condiciones, es posible que busque otra oportunidad, pero no va a desmejorar lo que puede ofrecer dentro de esa área de trabajo con todas las limitaciones que esa conlleva. Competencias específicas para educadores. Vamos a ver entonces cuáles pudiéramos hablar definitivamente que nos identifican. Bueno, conocimiento en lo disciplinario y pedagógico. Si soy profesor de matemáticas, por supuesto, se debe esperar que yo tenga una suficiente, vamos a decir, conocimiento y capacidad para transmitir el mensaje de la matemática. Habilidades de gestión. Definitivamente yo reconozco que las aulas de clase son pequeñas unidades organizacionales donde el profesor es el gerente de un recurso humano que se está formando bajo su responsabilidad. Entonces, la habilidad de gestión es importantísima. Función de tutor o tutora, claro, porque debemos ser guiadores, debemos ser facilitadores,
Y dentro del enfoque por competencia debemos reconocer que el estudiante cambia su papel pasivo a un papel activo y protagonista. Por lo tanto, nosotros acompañamos y ahí el término de facilitadores en el enfoque basado por competencia. Capacidades culturales y contextuales, claro, porque debemos estar constantemente reconociendo qué es lo que sucede a nuestro alrededor. O sea, yo no me puedo abstraer de la realidad socioeconómica que podemos estar viviendo en nuestro país y cuál es la realidad que también está afectando desde ese punto de vista a nuestros estudiantes. Finalmente, dentro de esas competencias, pues están las capacidades comunicativas. Definitivamente, usted tiene que hacer valer la mayor habilidad y destreza para que el mensaje le pueda llegar al estudiante, tal como puse el ejemplo de Kepler, que muy inteligente, muy capaz, muy pertinente y competente en el área de la astrofísica, sin embargo no tenía la habilidad comunicativa para poderle llegar a sus estudiantes. Capacidades sociales, sí, porque debemos formar equipos de trabajo con nuestros pares, con nuestros compañeros, con nuestros colegas, y eso debe reflejarse en la tarea que estamos demostrando en el aula de clase. Capacidades metacognitivas, porque debemos favorecer el ejercicio reflexivo. Debemos recordar, somos personas como docentes y como profesores, somos personas reflexivas. Además de profesionales, más allá del debate de la confrontación, somos personas reflexivas que constantemente debemos estar revisando lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y qué impacto tiene sobre eso. Fíjense que mi tutora me hablaba de un ejemplo de llevar un diario, una especie de relación o de experiencias en cada una de las sesiones que tenemos con nuestros estudiantes, y me parece una buena iniciativa que nos permitiría valorar, analizar y evaluar cómo estamos llevando nuestra práctica educativa en cada una de las sesiones que tenemos con nuestros estudiantes. Capacidades tecnológicas, definitivamente, porque la tecnología es algo de que no se detiene, y en función de eso tenemos que estar siempre atentos a qué es lo que está surgiendo tanto en nuestra área de conocimiento como el medio para transmitirla. Entonces vamos a llegar a lo que es la concepción de las competencias digitales, y fíjense que en educación a distancia esta tiene un impulso importante a raíz de la aparición del COVID-19, y donde nos someten a un confinamiento bastante estricto a partir de marzo del 2020. Fíjense que un estudio de la UNESCO, publicado a principios de este año, habla de que a mediados de mayo del 2020, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza en todo el mundo habían dejado de tener clases presenciales. Y de ellos, más de 160 millones se encontraban en América Latina y el Caribe. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, la educación a distancia, que hasta ahora se había visto como de manera muy marginal, de manera muy celosa, como algo que no convencía y que se veía de manera muy tímida o complementaria a nuestra estrategia presencial, toma relevancia cuando todos estamos en la casa, tenemos una serie tenemos a nuestros hijos en espacios confinados sin hacer nada. Entonces, toma relevancia lo que son las competencias digitales en ese contexto, y que están o que son requeridas o que son requeridos dispositivos digitales y aplicaciones en línea como un componente crítico de lo que son las competencias de alfabetización digital en esta era digital. Vamos a ver qué son esas competencias digitales. Entonces, las competencias digitales pueden categorizarse en grupos. Podemos hablar de la alfabetización digital, que es lo que está referido a curaduría de contenidos, análisis de datos y evaluación de esos datos, lo que llaman la Big Data. Y la curaduría de contenidos en nuestra área, ya lo vamos a ver más adelante, es importantísima, porque hay mucha información en la World Wide Web, y nuestro estudiante se puede ver abrumado por toda esa información, y nosotros debemos estar en la condición o en la capacidad de darle u ofrecer orientación en ese sentido. Comunicación y colaboración, interactuar a través de estas tecnologías digitales, compartir, participación ciudadana, fíjense bien, vuelvo a Sabater, colaborar, comportamiento en red, netiquette, es decir, porque no nos estemos viendo cara a cara, hay unas mínimas normas de convivencia que están englobadas dentro de esta
lo que llaman la netiquette, pues la etiqueta dentro de los espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje. Gestión de identidad digital, debemos ser responsables porque no me estén viendo, no quiere decir o que estoy actuando bajo un seudónimo, eso no me da mi patente de corso para hacer desastres dentro de estos espacios. Creación de contenido digital, desarrollar contenido digital, integrar y reelaborar el copyright y licencias, por supuesto, destacar la propiedad intelectual y la programación de ese contenido digital. Además de estas competencias digitales está la seguridad digital, como es la protección de dispositivos, la protección de datos personales y privacidad, protección de la salud y el bienestar y protección del medio ambiente. En cuanto a resolución de problemas, es resolver problemas técnicos, identificación de necesidades, uso creativo de estas tecnologías digitales e identificar las brechas de competencia digital. Constantemente están colocándose en el mercado nuevos dispositivos y nuevas aplicaciones. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos estar con amplitud para abrazar esas nuevas tendencias, siempre tomando en cuenta que no son el fin, sino que son el medio? Entonces, quiero que prestemos atención a este cuadro, que esto fue publicado en un informe del Marco Europeo de las Competencias Digitales para Educadores. Esto fue publicado el año pasado en un informe motivado a una investigación que hicieron distintos países de Europa, como Francia, España, Alemania, Italia, los que recuerdo más con mayor significación, a través de sus ministerios de educación, para ver cómo llegaban a una especie de consenso en cuanto a cuáles son las competencias que los educadores debemos fomentar o propiciar para nosotros mismos, para que eso se replique en las competencias digitales de nuestros estudiantes. Entonces, fíjense que en esta publicación habla de unas competencias profesionales del educador. Ya hablé de profesión, que es lo que significa ser un profesional. Las competencias pedagógicas del educador, que tiene que ver todo con la parte de la didáctica, y por supuesto la facilitación de las competencias de los aprendices. Entonces, fíjense que tenemos 3 áreas dentro de estas competencias digitales. En las competencias profesionales del educador, por supuesto, fíjense, está el compromiso profesional, que la misma línea lo enlaza con la realimentación y planeación dentro de la evaluación. Porque siempre, o vamos a decir que de manera generalizada, se habla de la duda en cuanto a la educación a distancia con el tema de la evaluación. Entonces, fíjense cómo el compromiso profesional está muy relacionado con realimentación y planeación, que no es otra cosa que la evaluación formativa. En cuanto a la comunicación organizacional, fíjense que está también la colaboración profesional, que está enlazada con la creación y modificación en el caso de recursos digitales. La práctica reflexiva, fíjense, nuevamente surge la práctica reflexiva, que está, por supuesto, dentro de la enseñanza y aprendizaje, relacionada con la enseñanza y el desarrollo profesional continuo en ambientes digitales. Entonces, fíjense ustedes cómo en ese gráfico se van relacionando los aspectos puntuales de nuestro ejercicio, vamos a decir, profesional como docentes, donde está el compromiso profesional, están los recursos digitales, está la evaluación, está la enseñanza y aprendizaje, y está empoderando a los aprendices, para que luego esto, en una suerte de mecanismo espejo, se pueda reflejar en las actitudes que podemos obtener de nuestros discentes o de nuestros estudiantes. Fíjense que debemos, al final de todo este proceso, facilitar el aprendizaje de las competencias digitales, información y alfabetización digital, comunicación, creación de contenido, un uso responsable de todas estas herramientas y, por supuesto, la resolución de problemas. Entonces, este esquema de alguna manera resume lo que pudiera significar las competencias profesionales o digitales para educadores y las conexiones asociadas dentro de nuestra práctica docente. También tenemos, así como tenemos este aporte del marco europeo de las competencias digitales para educadores,
También tenemos el de la UNESCO, que vale la pena también destacar. La propuesta de la UNESCO, que viene reflejada en su última versión de lo que son las competencias de los docentes en el marco de las TIC, ya tienen 3 versiones. Empezó la primera en el año 2003, después publicaron una en el año 2008 y esta que fue publicada en el año 2018 antes de la aparición del COVID. Sin embargo, también es un reflejo de lo que he venido explicando, que hablan de 6 categorías, que es comprensión del papel de las técnicas de información y comunicación en la educación, currículo y evaluación, pedagogía, aplicación de competencias digitales, organización y administración y aprendizaje profesional de los docentes. Y esas categorías están a su vez contempladas en otras, vamos a decir, dentro de esta matriz, en unas líneas que es la adquisición de conocimiento, profundización de esos conocimientos y la creación de conocimientos. Unos niveles. Entonces, cuando estoy aquí en adquisición de conocimientos, por ejemplo, para la parte de pedagogía, enseñanza potenciada por las TIC. Si estoy ya a nivel de creación de conocimientos en esa misma línea de la pedagogía, entonces ya debo hablar de autogestión. Ya he pasado por un proceso donde he tenido una enseñanza potenciada por las TIC, he aprendido a resolver problemas de manera compleja y ya debo estar en capacidad de autogestionarme. Este esquema propuesto por la UNESCO es bien interesante para apoyar la información que he venido compartiendo en cuanto a la concepción compleja de las competencias, que ahora vamos a decir que se devanan un poquito con respecto a las competencias digitales en los escenarios mediados por la tecnología. Entonces, visto lo anterior, ¿qué significa gerenciar el recurso docente? Bueno, fíjense, gerenciar significa administrar, dirigir, apoyar, analizar, evaluar, supervisar. ¿Para qué? Definitivamente para la toma de decisiones. Yo gerencio y busco información y me hago de un equipo de trabajo para realizar todas esas tareas que acabo de mencionar, pero mi fin último es tomar decisiones. Bien. Entonces, viene el concepto que ya planteé en las láminas casi al principio de mi presentación, que son las organizaciones que aprenden dentro del enfoque clásico de ese libro que yo celebro mucho, que es el de la quinta disciplina de Peter Senge, que fue publicado en el año 92. Y 30 años después sigue tan vigente como nunca. Fíjense que las organizaciones que aprenden, el principio de estas organizaciones, conforman una perspectiva estratégica dentro del paradigma de la educación basada en competencias. De hecho, lo menciona Tobón, como todos los demás que han publicado, tomando como base lo que es este enfoque. Y es bien importante que las competencias son un enfoque para la educación. Tobón destaca esto con mucho énfasis. No es un modelo pedagógico como tal, es un enfoque para la educación. Entonces, fíjense, las organizaciones que aprenden, la universidad debe ser una organización que aprende con mucha más razón. Entonces, ¿qué es lo que plantea la quinta disciplina de Peter Senge? Revisando un poco lo que él plantea en este libro clásico. Que hay 5 disciplinas: el dominio personal, los modelos mentales, el trabajo en equipo y la visión compartida. Y todas esas 4 mencionadas se integran en lo que se llama el pensamiento sistémico, algo que ya yo he venido compartiendo a lo largo de esta presentación a través del enfoque complejo propuesto por Edgar Morin. Y el mismo enfoque complejo indicado para las competencias. El dominio personal tiene que ver con la autoestima, la autogestión, que ya lo hemos planteado anteriormente en las láminas que he transmitido, así como los modelos mentales asociados a los paradigmas con los cuales nosotros vamos estableciendo nuestros límites para entender ese mundo que nos rodea. Y por supuesto el trabajo en equipo y la visión compartida, porque necesitamos relacionarnos con nuestros pares, algo que también he venido insistiendo a lo largo de esta presentación, para potenciar dentro de los objetivos de esa organización y lograr las metas que están propuestas dentro de un área especializada.
Entonces, se hablan de organizaciones que continuamente están aprendiendo y hablamos de una organización inteligente. Entonces, dentro de esta organización inteligente, fíjense que yo destaco estos conceptos, que es el aprendizaje adaptativo y el generativo. A través de este estudio, referido en Castañeda, a través de estos investigadores, Argiri, Sean, McGill, Slocum y Ley. ¿Por qué lo llevo a esta presentación aun cuando yo tenga 20 años de propuesto? Porque sintetiza lo que significa que estemos proclives a aprender o a estancarnos. En el aprendizaje adaptativo, yo constantemente estoy viendo de qué manera yo me adecuo al ambiente para poder cumplir con mis objetivos. En el generativo voy un paso más adelante. A partir de esa información, cómo creo conocimiento. Entonces, la organización inteligente es una organización o una unidad organizada que aprende continuamente y tiene la capacidad para crear su propio futuro. Es decir, tiene una combinación entre un aprendizaje adaptativo y el generativo. Entonces nosotros, luego del COVID-19, empezamos con un aprendizaje adaptativo para ver cómo podíamos sortear esa situación tan extrema de no poder estar en contacto con nuestros estudiantes a través de una educación a distancia y a su vez preparándonos de manera contingente para poder generar conocimiento dentro de esa situación. Entonces, además, es importante que tengamos en cuenta que dentro de este proceso neurocientífico que estamos hablando, el cerebro necesita emocionarse. Y hagan la prueba. Cuando usted asocia a una situación que le sensibilizó y hay un conocimiento agregado dentro de ese momento sensible, eso queda grabado en fuego. Y cuando usted se le refiere de manera de alguna situación que le recuerda ese episodio, usted inmediatamente tiene la conexión neuronal. Entonces, es importante que nosotros como docentes logremos emocionar a nuestros estudiantes cada vez que nos encontramos con ellos. No es que los vamos a hacer llorar, que los vamos a... No, pero siempre debe haber una demostración, y por eso yo hablaba del impacto del rol de la educación en la sociedad cuando hablaba de lo emocional, que no es control de emociones, es cómo yo las reconozco y cómo a partir de ellas yo puedo sacar el provecho precisamente para que mi estudiante aprenda lo que yo quiero que aprenda. Entonces, quiero tomar este aporte de Bolívar, es una adaptación, él lo tenía para el caso de la etapa escolar, yo lo llevé al nivel superior, de la educación superior, viendo el desarrollo de la organización como la universidad, que está conformada por unos programas integrados y compartidos de desarrollo, tiene que estar atenta a cambios en la cultura universitaria. Debe haber una institucionalización, es importante que las autoridades puedan respaldar estos cambios dentro de esta cultura y una aceptación compartida de visiones y necesidades a través de iniciativas de investigación y de capacitación. ¿Qué elementos impactan dentro de este gráfico? Fíjate, los cambios en el entorno, por ejemplo el COVID, cambios en política, nosotros somos un ejemplo dramático en eso, experiencias anteriores de desarrollo y la historia y la cultura universitaria que en ocasiones se puede convertir en un elefante blanco que a veces no nos impide avanzar con la rapidez que esperamos. Entonces, las organizaciones que aprenden más teletrabajo educativo están asociados dentro de los retos y desafíos a la resistencia al cambio. Aquí es lo que yo resumo, lo que significa gerenciar al recurso docente dentro de un enfoque basado por competencias en un entorno de educación a distancia mediada por tecnología, definitivamente es la resistencia al cambio. Resistencia al cambio para abrazar el enfoque por competencia y resistencia al cambio para manejarnos dentro de lo que es la educación a distancia mediada con tecnología. Entonces, ¿cómo gerenciar ese cambio? Bueno, tenemos que tomar en cuenta dentro de este estudio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, publicado a finales del año pasado, donde dice que la resistencia al cambio en el recurso docente es un tema que no va a cerrarse nunca y que dentro de la generalidad
tiene estos factores que destacan, como es desde el punto de vista de la personalidad, psicológicos, personales y falta de confianza. La cultura institucional, las universidades son lentas para implementar los cambios, y la percepción de autoeficacia, barrera tecnológica autopercibida. Estos son elementos que pudieran incidir en gerenciar definitivamente al recurso docente dentro de este aspecto de la resistencia al cambio. Como ven, son multifactoriales y son complejos y no son sencillos de abordar. Es por ello que ya voy con lo siguiente, para ya ir cerrando, como dentro de esta gerencia de la resistencia al cambio, porque fíjense esta expresión, donde hay cambio organizacional, existe resistencia al cambio. Entonces tenemos el enfoque por competencias versus el enfoque por objetivos. Entonces ahí están las implicaciones de la evaluación formativa, ¿sí? Después tenemos la educación presencial versus la educación a distancia. Entonces ahí tenemos la calidad, la evaluación y la carga de trabajo. Y entonces esta es lo traje como algo jocoso, ¿no? Porque veo que se repite mucho la del monito, que con el mensaje que los profes viendo cómo sacaban 10 en los exámenes virtuales y ahora no pasan del 3 en los presenciales. Es decir, ya definitivamente esa es una de las cargas negativas que tiene la educación a distancia, y es que en principio no hay calidad y que por ello los estudiantes pasan sin mayor trauma. No creo, no lo comparto completamente. Ya luego de esta presentación ustedes se pueden dar cuenta que la educación a distancia no es algo que viene de manera improvisada, sino que viene pensada, viene reflexionada y está siendo una respuesta dentro de esquemas donde hay desigualdad para acceder al recurso educativo desde lo geográfico y incluso hasta puede ser donde hay políticas de Estado suficientemente sustentadas hasta desde lo económico. Entonces, por supuesto, esto genera incertidumbre, y todo lo que genera incertidumbre definitivamente se rechaza. Entonces tenemos, en resumen, que gerenciar en nuestras unidades académicas la incertidumbre, porque siempre va a estar. Entonces, el enfoque por competencias y la educación a distancia, ¿qué pudiéramos proponer como líneas estratégicas para enfrentar esta gerencia de la resistencia al cambio dentro de un enfoque por competencias y educación a distancia para el recurso docente? Bueno, fíjense, al principio la planificación. ¿Cómo y cuándo? Para mí es fundamental. Las estrategias deben estar suficientemente delimitadas de tal manera que yo pueda supervisar y evaluar resultados. Los espacios pilotos. No es conveniente decir, bueno, yo voy a digitalizar toda la universidad o voy a digitalizar toda la facultad. ¿Cuáles son aquellos espacios pilotos que pudieran servir de referencia para ir introduciendo estos cambios? Definitivamente identificar los agentes de cambio. Los que demuestren compromiso, que haya liderazgo y que tengan, por supuesto, una mente estratégica. La capacitación. Hacer énfasis en el trabajo colaborativo, los enfoques pedagógicos, la importancia de las TIC no como fin, sino como medios. El apoyo institucional es clave. Si no tenemos apoyo institucional, todo va a quedar en buenas intenciones. Eso significa delegar, eso significa comunicar, y definitivamente tienen que haber incentivos. Eso hay que reconocerlo también. Entonces, ¿qué pudiéramos concluir en relación a todo lo que yo he venido planteando en cuanto a lo que significa el perfil del docente como profesión y el enfoque basado por competencias dentro de un contexto de educación a distancia? Bueno, que la educación como proceso transformador continuamente nos está desafiando, nos está retando para que nosotros mismos reconozcamos que tenemos limitaciones, que tenemos que estar constantemente en esa línea de la educación o de la formación permanente, de la formación para toda la vida, tal cual como se lo estamos planteando a nuestros estudiantes. Que el docente de un enfoque por competencias no es un docente como el que yo me formé dentro de un ambiente positivista donde el estudiante era pasivo
y yo era un simple depositario de la información que yo como docente daba en cada clase. No, ahora el estudiante tiene una participación activa y si no la tiene, yo la tengo que promover, yo la tengo que incentivar, tengo que hacerle entender que él es el protagonista de su aprendizaje y como tal es responsable. Es por ello de que hay iniciativas donde yo debo introducir a ese estudiante en actividades que antes le estaban negadas, como por ejemplo la evaluación, a través de figuras como la coevaluación y la autoevaluación. El contexto de la educación a distancia, bueno, definitivamente es como vamos como una piedrita, ¿no? Dándole con el cincel para ir tratando de romper todas aquellas resistencias que definitivamente es lógico que hay que reconocerlas, que van a estar, y cómo podemos crear espacios que pudieran servir de ejemplo para que se vea que es una alternativa, sobre todo en esta situación, en este contexto socioeconómico, donde muchos de nuestros estudiantes, como bien dijo la profesora María en otro escenario, están siendo un soporte de su familia en entornos con una dificultad económica bastante importante. Entonces la educación a distancia pasa a ser una alternativa. Por supuesto, tú tienes que reconocer ese compromiso. Y la gerencia del recurso docente, dentro del enfoque de organizaciones que aprenden, deben precisamente aprender a gestionar el cambio. De qué manera nosotros como docentes nos preparamos para ese cambio y esa incertidumbre permanente. Bueno, muchas gracias y esto va a continuar porque luego me va a tocar realizar todo este enfoque especialmente para un programa de formación para ingenieros dentro del enfoque por competencias y dentro del contexto de educación a distancia. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Profe María. Ajá. Verdaderamente nos has regalado un espacio francamente distinto, cargado de optimismo como debe ser, y presentando la mesa con una cantidad de elementos que verdaderamente, si nos sentamos los docentes a pensar y a reflexionar sobre eso, con vistas a esa universidad que decimos que debe venir, ¿no? Debe venir, porque ya el tiempo está aquí. Y que tiene muchas cosas para este tiempo, pero que tiene que cambiar en muchas cosas también. Yo me siento verdaderamente contenta de haberte escuchado. Y cada vez que tienes estas intervenciones, yo siento que quien está aprendiendo es a quien pusieron de tutor de tu plan. Yo soy la que está aprendiendo, porque yo sí pertenezco al pasado, ¿cierto? Y he tenido que vivir esas exigencias del futuro que no podemos cerrar nosotros frente a eso. Entonces, yo siento que nos has regalado muchísimas cosas, ¿sabes? Pero desde el punto de vista del aprendizaje, yo siento que tu eje central en tu intervención es precisamente qué significa gerenciar el recurso docente para las instituciones educativas, en particular para la universidad, que desde Génesis ha tenido un concepto más apegado al pasado que al futuro. Y yo siento realmente que hay por lo menos dos cosas que tenemos que tocar definitivamente como política de la institución universitaria, como política de formación de sus docentes y de complementación de la formación de sus docentes, puesto que ellos son elegidos por lo que traen, porque traen una distinción con otros que también optaron a las mismas plazas. Se quedan estos porque demuestran algo más.
Eso nosotros no podemos abandonar. Ujú, La Universidad Central de Venezuela tiene que asumir a su pueblo. ujú, Asumirlo desde el punto de vista de la persona, reconociendo por qué eligió a esa persona, entre otros, que entraron a las clases, pero también porque es su obligación continuar la educación de esa persona. Entonces, ¿qué significa gerenciar el recurso docente? Bueno, significa varias cosas. Significa reconocer una idea universal que está escrita de muchas diferentes maneras, pero todas excepcionales, que es el, el principio de que las organizaciones aprenden aprende. Ujú, y que aprenden a partir del día a día, pero que tiene que haber un ente rector, un ente gerente, si se quiere más bien, un gerente estratégico que está propiciando que ese aprendizaje continuo se ujú, dé, se dé hacia los estudiantes y se reciba el feedback para seguir cambiando. ujú. Entonces, eh, hay dos elementos que vamos a tener que tocar definitivamente y continuamente en nuestra universidad y en nuestras facultades, y no me estoy refiriendo solamente a la Facultad de Humanidades, me Ujú, estoy refiriendo a todas a las todas. facultades, porque todas hacen docencia, Ujú, investigación y extensión. Entonces, tenemos que reconocer que las organizaciones pueden seguir aprendiendo, que eso requiere estrategia y que la primera estrategia la tenemos en la mano los propios docentes, exacto. su currículum, su administración, su diseño. Y que nos sale al paso una noción interesante que no quiere decir que sea la única, pero que por las diferentes formas de enfocarla es muy apropiada, que es el concepto de que lo hemos llamado de muchas maneras en el transcurso del tiempo, pero que ahora está suficientemente asociado al reconocimiento de que un ser humano es un ser que aprende permanentemente, Ujú, desde el instante en que nace hasta el instante en que muere, y no sabemos si después, pero por lo menos en ese ciclo, desde la vida, el nacimiento a la muerte, está aprendiendo. Y que ese aprendizaje tiene varios dominios. Tiene un dominio socioemocional, un dominio ético, un dominio intelectual, y que el aprendizaje, por lo tanto, está permanente, porque para toda la vida. Todo eso lo has destacado de manera brillante. Yo me siento sumamente satisfecha de poder escucharte en un ambiente tranquilo, porque en este momento tenemos un tiempo que encontrarnos, ¿verdad? Para dedicarnos a pensar y a escuchar y a recordar y a soñar de ujú. alguna manera Sonar. también. Ujú, Nos lo das con este espacio, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos queda de las instituciones? Nos queda lo que nos dieron siempre como y que no siempre lo recordamos, y que no siempre los docentes lo asumimos como nuestra primera misión. Yo soy el que está evidenciando el cambio en mi salón de clase correcto. y en mi espacio curricular, y delante de mí o en forma no presencial voy a tener esto, una persona multiplicada en todos los estudiantes, o sea, diferentes todas. Una cultura institucional Ujú, de facultad, de escuela, de egresados incluso, de la noción de los egresados, y por supuesto un principio y una responsabilidad de ser eficientes, eficaces. ujú, ujú.
Y todos sabemos que eso no es No es fácil. porque en nuestro medio incluso Correcto. viviendo la cantidad de circunstancias que Ujú. se anuncian como limitaciones, pero que las tenemos que empezar a tomar como fortunas. Correcto. Y Ujú. a partir de ahí, y aprovechar que ese estudiante es una persona completamente distinta, es una persona que tiene inteligencia celular, aún no es menor de 5 los 10, es una persona que tiene acceso a algún medio digital, en donde sea. En esta universidad tiene acceso a muchas cosas eh, y están a la vista. Es decir, también necesitamos recordar a nuestros educadores que esas competencias las existen desde varios tipos. Son comunicativas, son sociales, son metacognitivas, son tecnológicas, y se lo dice una persona que le tengo favor a la tecnología porque me encanta mirar el papel. Sí. Eso existe. Yo soy un mal ejemplo de eso. Para mí, bueno, pero para lo que tenemos enfrente, el resto, más. Y que es importante que sigamos insistiendo con nuestro personal docente en lo que el ejercicio reflexivo y diario de qué pasó hoy conmigo, qué pasó hoy con mi espacio, qué hicieron mis estudiantes y cómo lo puedo transmitir. Yo estoy muy contenta de haberte escuchado, realmente creo que te has paseado por muchísimos planos, ¿no? Te has paseado desde en la figura del estudiante con sus componentes físicos, emocionales, intelectuales, de allí a él puesto en un ambiente de aprendizaje, en una calidad de vida, en unos medios de vida que difieren notablemente muchas veces. Y allí empiezas a insertar la llamada educación a distancia y esa confluencia estudiante-profesor que ahora es tecnológica, lo cual se duplica la dificultad y el reto. Y que seguimos teniendo un aprendizaje por cognición mediada, que es lo que principalmente ha cambiado en esta cognición mediada, pienso yo. Bueno, que ahora es una cognición más Ujú. situada en un ambiente, en unos recursos, dentro de los cuales y que puesto que se trata del reto de toda la vida de la educación de una persona en formación, que y allí sí, pues tenemos que invertir con la institución educativa un poco más en esta evaluación, pero esta evaluación formativa, definitiva, nutritiva, sino formativa del docente, y que el propio docente se sienta agradado de esa forma. Correcto. Yo te felicito, como siempre, en tu seminario. Yo creo que la que más lo soy yo. Y bueno, estás invitada a dar el tercer seminario y el Claro, cuarto claro. también, cuando se pueda. Sí, sí, Estamos a tu orden y muy claro. contentos, muy agradecidos. No sé si dentro del público hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, también hay la oportunidad. Si no, para no, como quien dice, mantenerlos más tiempo del necesario. Les agradezco la participación. Buenas tardes, ¿me Buenas tardes. escuchas? Sí, sí, adelante. Muchas gracias, felicitaciones, profesora Solange, profesora María Santiago. Excelente presentación, de verdad. Qué bueno. Muchas gracias. Sí, bueno, un poco quería comentar un poco mi experiencia y bueno, también saber su apreciación al respecto. Justamente el tema de la pandemia, yo creo que obviamente
fue algo nuevo para muchos profesores. Yo soy profesor de Ingeniería Geofísica en el UCB. Ajá. Y bueno, mi experiencia especialmente en las materias que yo doy, que son materias relacionadas con la parte, digamos, que tienen salidas de campo, tienen parte de laboratorio, entonces, exacto, actividades prácticas. Pues, para mí fue algo como que una experiencia un poco complicada para poder dar clases a distancia, porque como yo doy una clase y necesito explicar el uso de algunos instrumentos, como un sismógrafo, un equipo, un gravímetro, o sea, diferentes equipos que uno utiliza normalmente en nuestras actividades como geofísicos. Entonces para mí fue algo, oye, sumamente complicado explicarlo a distancia. Obviamente tuve que improvisar, tuve que crear clases nuevas porque, o sea, para mí fue una experiencia totalmente diferente. Logré hacerlo en esta época de pandemia, pero bueno, considero que no estaba lo suficientemente preparado y obviamente supongo que no, en estas clases que di en estos primeros semestres de pandemia, obviamente no fui lo eficientemente posible en este aspecto. No sé cómo se hace en estos casos en otras universidades cuando las materias requieren actividades prácticas, actividades de laboratorio, pero quiero saber un poco qué se podría hacer en estos casos. Pues ya de ahora en adelante creo que pudiera ser un enfoque a futuro. Okay. Porque uno puede hacer grabaciones de algún experimento, ¿no? Pero normalmente uno en una casa, en el domicilio, uno no tiene de los recursos necesarios para hacer este tipo de actividades. Entonces no sé Claro. qué sugerencia en estos casos podrían ser factibles. No, bueno, mire, profe, gracias por la participación y por haber estado presente aquí, ¿no? Fíjese que esa es una inquietud que nos ha llegado constantemente dentro de las iniciativas de formación que hemos llevado a cabo en el sistema de educación a distancia de la universidad, dentro del programa de formación por contingencia, porque además de la resistencia al cambio, a abrazar lo que es el escenario de educación a distancia mediado por la tecnología, hay una limitación que es evidente en el caso de las materias experimentales, porque realmente la práctica es necesaria. Entonces nosotros no estamos hablando de que se proscriba, o por lo menos yo no estoy promoviendo que se proscriba la experiencia presencial, porque hay una realidad que necesita el elemento, como ya usted lo está mencionando, de la práctica en el terreno. Hay algunas aplicaciones dentro del concepto de realidad aumentada, pero fíjese, eso ya es una especialización de la especialización de las experiencias académicas, con unas aplicaciones pero súper potentes para poder proyectar y replicar la experiencia de un laboratorio a través de esta realidad aumentada. Entonces, es importante saber hasta dónde llega mi posibilidad. Eso no está malo, profe, de verdad que no. Y yo más bien lo incentivo a que encuentre los espacios para poder desarrollar su práctica en espacios muy puntuales, que es lo que hemos recomendado. Bueno, todo lo que se pudiera dar dentro de la educación mediada por tecnología, adelantarlo o que sirva de base para esa práctica que se debe llevar a cabo desde lo presencial. Yo incluso en una de las alternativas que había propuesto era que se dieran, si no habían los laboratorios, alianzas estratégicas, porque ¿qué es lo que nos ocurre con los estudiantes que están fuera del país? ¿Qué respuesta le vamos a dar a los estudiantes que están fuera del país y que quieren graduarse? Entonces, hay algunas iniciativas que se habían logrado con universidades de esos países que permiten que los estudiantes lleven a cabo sus prácticas. Bueno, lo hizo la Facultad de Agronomía, para que estos estudiantes cumplieran con las horas reglamentarias de las prácticas en ciertos cultivos que tenían dentro de su pensum. Estoy hablando de estudiantes que ya estaban próximos a graduarse. Entonces, como le digo, no todo se puede resolver dentro de la educación a distancia. Hay programas que se ofertan con una concepción definitivamente planificada. El cambio en la Universidad Central, vamos a estar claros en eso. Su razón de ser ha sido desde lo presencial. No tiene, vamos hacia la bimodalidad. Fíjense que estamos trabajando para ir hacia la bimodalidad, para que
se pueda ver esto como una alternativa que complementa la presencialidad, porque no podemos quedarnos atrás, porque ya a nivel mundial se están dando alternativas dentro de la virtualidad y sobre todo a nivel de posgrado. Como le digo, estableciendo alianzas estratégicas con ciertas instituciones que me permitan llevar a cabo estas prácticas. Entonces no se sienta mal, porque cuando hubo el confinamiento, sí, la rigidez, el carácter estricto de que no podíamos salir a la calle, obligaba a que se ofrecieran alternativas que no necesariamente eran las más convenientes, porque esto se presentó de manera disruptiva. De hecho, usted lee la bibliografía, la de los investigadores, la de los entendidos, y hablan de que hay una resistencia al cambio natural cuando las cosas se proponen de manera que ocasionan un impacto muy fuerte en el que lo está recibiendo, porque no le está dando la oportunidad de asimilar eso de manera progresiva y de reconocer sus propias limitaciones. Así que me parece más bien que hizo un trabajo importante, al menos para haberle dado alguna alternativa a los estudiantes para, dentro de los objetivos del curso, conocieran a lo mejor gran parte de lo que significaba esa materia o esa asignatura o ese curso dentro del perfil del ingeniero geodésico, ¿no? Que creo que se trata. Muchas gracias. Sí, geofísico. Gracias, de verdad que es óptimo. Vale, muchísimas gracias. Bueno. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está, profesora María Triago? Gusto saludarla. Igualmente, me encanta verte. Un placer. Bueno, por acá están otros profesores, la profesora Clemencia, bueno. Yo primero que todo tengo que felicitarte, Solange, de verdad. Me disculpan que entré un poquito tarde, tenía un problema aquí pero bueno, aquí estamos. Gracias. Pude escuchar buena parte de su exposición, muy interesante. Yo pienso que tenemos que estar refrescando esto de las competencias, sobre todo nosotros en ITI, ¿verdad? Sí. Nosotros estuvimos haciendo un trabajo, pero lamentablemente por las condiciones del núcleo, se vio interrumpido antes de la pandemia. Es correcto. Traemos una emergencia ya mucho antes de la pandemia. Entonces, quizás ha hecho que nosotros no hemos podido avanzar, pues, de alguna manera. No con esto excusando de que no podamos hacerlo, ¿no? Que son dos cosas distintas. Pero esto que tú estás haciendo es muy bueno, Solange, y tienes ya un pasito adelante, como se dice. Para refrescar todas estas cosas. Yo a veces pienso en qué punto estamos parados en nuestra escuela con relación a lo que es la enseñanza por competencia. Hay que revisarlo, ¿verdad? Creo que tú y yo lo hemos hablado muchísimo, de cómo vamos a lograr ese paso más en estas circunstancias como estamos. Entonces, muy bueno todo esto, me pareció bien. Todo lo que ha sobrevenido con la pandemia, yo creo que en el caso de alguna de nosotros, de alguna manera nos hemos preparado en la parte de la virtualidad, nos ayudó bastante, ¿no? Claro, yo no voy a decir que soy un erudito en esto, porque creo que todavía me falta mucho, pero sí me ayudó el hecho que por ejemplo, en el núcleo trabajásemos con la plataforma, ¿no? Sí. Eso ayudó de verdad, menos en mi caso. Veía con mucha tristeza que algunos compañeros pues quizás tomaron el camino más fácil, entonces daban clases por un teléfono, cosa que muchas veces se dice, pero bueno, eso es parte de todo lo que es este aprendizaje, ¿no? que estamos viviendo. Definitivamente la educación a distancia es planificada, no hay de otra. O sea, ¿cómo haces tú para planificar? O sea, ¿cómo das una clase si no tienes todo preparado debidamente? No hay improvisaciones, como ciertamente lo dice la profesora Solange. Y bueno, nada, de verdad contento por esta exposición. Y bueno, a seguir abriendo pues todos los caminos para que sigamos mejorando cada día más. Felicitaciones de verdad. Gracias, profe. Bueno, ahora viene la otra parte que es contextualizado a nuestros espacios de formación como ingenieros. Sí, excelente.
Bueno, ahí está la profe que... Bueno, mi profe, muchas gracias, saludo a todos mis colegas, de verdad, es un placer, muy acertada los puntos allí. Y cabe destacar que la educación a distancia es un autopoiesis, así como tengo la teoría, es autorregenerar, regenerar los conocimientos, adaptarse a esos nuevos cambios y ir hacia ese futuro. Que muchas veces nos topamos que no podemos, pero sí buscamos la manera de ir, porque este mundo va hacia allá. De hecho, hay pensamientos tecnológicos dentro de la web, dentro de Google. Sistemas pueden razonar, ¿ok? Entonces, no nos podemos quedar atrás. Ya los chicos tienen una de las cosas llamado el perfil de la universidad, que es el papel más fundamental para la universidad. Y el perfil por competencia es el propio, que nosotros busquemos el material de captar al docente o formar, mejor dicho, a ese nuevo para que pueda dar esos recursos, para que pueda llegar al estudiante, ya que el estudiante también tiene otro papel y actúa de diferentes facetas, ¿ok? Hay unos que le cuestan más, otros diversidad, o piensa que eso es fácil y no, es rapidito, a distancia, mando mi trabajo o lo mando a hacer, entre otras situaciones que se presta a esta educación a distancia. Entonces son aristas que estamos por recorrer, por descubrir y por supuesto por defender el profe. Claro que está sí. en el camino acertado. Más, bueno, mis felicitaciones y mucho éxito, y puede contar con esta humilde servidora. Claro que sí. Gracias, profe. Alejandro. Gracias, profe, por estar aquí. Muy apreciado. Sí, claro que sí. Bueno. Muy interesante. Sí, bueno, de verdad que todos los aportes han sido muy buenos dentro de del resultado que significó lo que compartí hoy. Es como dice la profe, me atreví a soñar en cuanto a proponer una serie de ideas que considero que son importantes dentro de la dinámica que llevamos en el núcleo de toda esa gente pionera, donde la profesora María fue protagonista, para que esa carrera de ingeniería de procesos industriales se llevara a cabo en el núcleo Cagua como una oportunidad para todos los jóvenes chicos de la zona y de esta región del país, y que están dando frutos, y eso es lo que pretendo explicar en la próxima presentación a través de algunas entrevistas que he realizado con egresados, para que podamos valorar qué es lo que en principio están haciendo algunos de ellos dentro de la experiencia que tuvieron con nosotros, porque cada uno de ellos representa un poquito el aporte que le dimos nosotros con los cursos que tuvieron a lo largo de su proceso de formación. Entonces yo no puedo más que sentirme súper agradecida y muy privilegiada por estar acá y de que ustedes hayan participado. De verdad que no tengo palabras para agradecerles tanto a la profesora María, a la profesora Elsa, que aun cuando no está aquí visible, pero ella está ahí tras bastidores, me ayudó muchísimo para que esto pudiera llevarse a cabo. Y bueno, Alejandro, a la profesora Queremesia, al profesor Giancarlo Reyes, a la orden. Siempre es bueno crear comunidades de aprendizaje, y la educación a distancia precisamente promueve eso. Nodos y redes de aprendizaje con mentes afines que puedan promover esos cambios. Como dice la profe, nuestra aula de clase puede ser una unidad de cambio. Bueno, no me queda más que despedirme, profesora María, y estaré muy atenta. No, estaré muy atenta a lo que viene a continuación y de la próxima parte del seminario 3 y 4 para cumplir con esta etapa y de verdad seguir soñando. Sí, señor. Bueno, chao Alejandro, chao Clemencia, chao Giancarlo, muchísimas gracias.
Chaito, chaito. Chao. Gracias a ti. Lo disfrutamos. Hasta luego, Chedito. Muchas gracias, profesora. Gracias, Felicitaciones. gracias. Fue un momento de eso que uno disfruta enormemente. Aquí está esta que regresa de su clase. Ah, Que es la... gracias, profe. la que nos dio Gracias. la oportunidad de Saludos. Gracias.